Hola niños, ¿cómo están? Buenos días, espero que todo esté muy bien, que lo hayan pasado excelente en esta semanita que tuvimos de descanso, junto a su familia, por supuesto. Y hoy nos juntamos nuevamente para iniciar un módulo, el número 5 del segundo semestre de la unidad 3, donde vamos a trabajar lo que son los textos narrativos. Sí, los textos narrativos. Nosotros estuvimos trabajando el módulo anterior también con textos narrativos. Conocimos lo que era la narración, las partes que generalmente tienen los textos narrativos, y ustedes crearon un cuento, ¿se acuerdan? Que también son textos narrativos. Hoy día vamos a ver las novelas, que se parecen un poquito a los cuentos, ¿cierto? Pero tienen una característica distinta. Tienen otro tipo de estructura y son mucho, pero mucho, mucho, mucho más extensas. ¿Ya? Eso vamos a comenzar a ver. Bueno, y nos vamos a preguntar, ¿qué son las novelas? ¿Ustedes saben lo que son las novelas? Algo a lo mejor ya conocemos, ¿cierto? Nosotros estuvimos viendo anteriormente en la unidad 3 y en el módulo 4 que era un cuento, ¿cierto? Que era un texto narrativo. Bueno, las novelas también son textos narrativos, chicos y chicas, pero tienen una gran diferencia con el cuento. ¿Saben qué es? Es que son mucho más extensas, mucho más largas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos en nuestra mano un libro de una novela, podemos tener novelas de 200, 500 páginas, pero un cuento va más o menos entre 20 hojitas, ¿cierto? 20 páginas. No, no pasa más allá. Entonces, esa es la gran diferencia, la extensión que es mucho más larga. Y también pertenecen al género literario, las novelas, ¿ya? Pero son textos narrativos. Y su propósito es contar o narrar una historia, ¿ya? Esta historia generalmente tiende a ser ficticia, pero muy pegada a la realidad, ¿cierto? El autor, la persona que la crea, siempre saca alguna parte de la vida cotidiana, de la realidad. Tiene mucho más acontecimiento. Bueno, las novelas suelen tener más personajes que el cuento y abarca muchas más acciones, muchos más acontecimientos. O sea, suceden más cosas. Acá tenemos el esquema con las características de la novela. Su estructura, si bien tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, por supuesto mucho más extenso que un cuento, esta estructura la divide en capítulos para que nosotros podamos entenderla y poder leerla y conocer como el contexto y no perdernos, ya que al ser tan larga en muchas ocasiones, nos perdemos con la secuencia. Por esto la novela la estructura con capítulos. Los capítulos pueden ser con números o con nombres. También tenemos los elementos de la novela, que son narrador, el ambiente, el tiempo y el personaje. Hay algunos de acá que nosotros ya los conocimos en el módulo anterior, que era el ambiente y los personajes. Acá lo vamos a explicar con un poquito más de detalle. Bueno, decíamos que la estructura, ¿cierto? Que nosotros lo podíamos ordenar, ¿cierto? Sus partes en capítulos, eh, era para no perdernos, ¿cierto? El orden y la secuencia de nuestra novela. Generalmente se presentan en capítulos y aparecen enumerados o titulados, ya con nombre. A veces pueden estar los dos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos las aventuras de Tom Sawyer y es un fragmento del capítulo 16 de la novela, ¿ya? Como son extensos, muchas veces los capítulos pueden llegar hasta el capítulo 50, dependiendo, ¿cierto?, de la novela. También se nombran.
En este caso el nombre de la novela se llama Las aventuras de Tom Sawyer, pero hay capítulos de otras novelas que son solamente por nombre, no llevan números, sino Juan conoce a Julia. Ese es el capítulo. Bueno, de los elementos de la novela tenemos el narrador. El narrador es quien nos cuenta la historia, ya que nos ayuda a contextualizar y va explicando lo que va pasando, lo que va pasando en la historia y se lo explica al lector. Bueno, los personajes. Algo nosotros ya conocemos de los personajes, que puede ser, al igual que en el cuento, en la novela tenemos personajes principales y personajes secundarios. También los podemos llamar protagonista o antagonista. Y si los personajes, ¿cierto? Son los que nos ayudan a darle vida a esta historia. Los personajes son infinitos, por supuesto tienen mucho más personajes que lo que son los cuentos. Y estos personajes tienen también las características que nosotros ya aprendimos, que eran las características físicas y psicológicas, pero a estos personajes en la novela, como es más extensa, pueden contar y expresar mejor sus sentimientos, ¿ya? Son más, logramos conocer mucho más, mucho, pero mucho más que en un cuento. En la novela nosotros conocemos mucho más sus emociones, su personalidad, sus intenciones, y muchas veces el mismo personaje va a tener un vuelco, ¿cierto?, en esta historia. El ambiente es el lugar donde se desarrolla nuestra historia. Pero acá, como en la novela son situados por capítulo, hay muchos capítulos que tienen distintos ambientes, por lo tanto, es el narrador que nos va contando, ¿cierto?, la descripción del lugar. Ya acá se detalla mucho más específico el lugar donde se está desarrollando. Por darle un ejemplo, puede ser María está sentada en una plaza, se está balanceando sobre un columpio de madera y frente a ella se encuentra un árbol de manzana. Entonces acá el narrador es quien también nos ayuda a conocer el ambiente, ¿ya? Y saber bien la descripción del lugar, las características físicas, los detalles, ¿ya? También tenemos otro elemento que es el tiempo, y el tiempo es la duración que tiene la historia. No finalmente, no es cuánto nos demoramos en leer, no. Se trata del tiempo en que ocurre esta novela y la duración que tiene en la historia. Es muy importante porque nosotros necesitamos saber en qué época o en qué tiempo se está desarrollando, si está en un siglo pasado, si están en la actualidad. Aparte que la novela muchas veces tiende a pasar del tiempo real al futuro. A veces un niño que está en la novela, el personaje, suele dar un vuelco, ¿cierto? O crecer dentro de la novela. Ver en práctica lo que hemos aprendido en el libro de lenguaje, en la página 94, vamos a observar los dibujos de nuestra novela, y nuestra novela se llama Juan, Julia y Jericó. El nombre del capítulo que vamos a analizar, vamos a observar y leer, va a ser el capítulo Juan conoce a Julia. Me aparece el nombre, ahí el nombre de la novela y el autor, que es una autora. ¿Ya? Y nos vamos a preguntar antes de comenzar a leer, ¿dónde transcurrirá esta historia? ¿Ya? ¿Cuál será el ambiente entonces? Y para eso vamos a observar los dibujos que aparecen acá. ¿Ya? Vamos a dar vuelta a nuestra página. Ahí también hay otras imágenes de este capítulo. Se llama Juan conoce a Julia. Podemos observar sus personajes
y quizás contextualizar el ambiente y el tiempo en que se desarrolla. Bueno, yo los dejo invitados a que puedan observar su libro porque la próxima clase vamos a poder trabajar en este capítulo y conocer y poner en práctica lo que aprendimos de la novela. Recuerda, la novela es un texto narrativo muy similar a lo que es un cuento, pero mucho más extenso, ¿cierto? Lo cual se divide en capítulos y tiene 4 elementos: narrador, el ambiente, los personajes y el tiempo. Ya chicos, si necesitan tomar nota o pueden volver a repetir el video. Les mando un beso, un abrazo, que estén muy, muy bien.